Como te leo el tarot gratis. Hola, mi querido y adorado Aries, ¿cómo estás tú? Mi nombre es Carmen y las lecturas que yo hago son lecturas para el amor y el desamor. Y este canal es Cómo te leo el tarot gratis. Vamos entonces, pues, de una buena vez, sin hablar mucho, ¿cuál es tu lectura para el día de hoy? ¿Qué se presenta? ¿Qué tenemos que decirte con respecto al amor o al desamor? Vamos a saber del paradero de tu personita especial, en qué situación, palabra cierta, está ahorita con respecto a ti. Vamos a ver. Mira esto. Ay, Aries, ¿qué pasa aquí? ¿Qué es lo que sucede acá? Mira el semblante de esta persona. Mira cómo está ahorita tu personita especial. Si no sabes de esa persona o están separados ahorita, mira cómo está esa persona. No duerme, se siente mal, siente que todo se perdió, tiene noches sin dormir. Necesita quizás tomar algunas pastillitas para dormir, no puede, se siente muy mal. ¿Qué es lo que está pasando, mi querido y adorado Aries? Esta persona ha luchado contra sí misma o ha tenido batallas quizás contigo, discusiones, peleas, qué sé yo, cuántas cantidades de cosas. Mira, las dos cartas que le salieron, que le pertenecen a esa persona, han sido de espadas. 9 de espadas, 5 de espadas. Y se ve que lo de esa persona es solamente cuestiones mentales. Está analizando, está pensando, se está matando la cabeza, torturándose con muchísimas cosas. Pareciera ser que pelea, busca la manera de pelear, pero siempre sale perdiendo. Y si está peleando consigo mismo o con sus propios pensamientos, está perdiendo todo el tiempo. Tú tienes la esperanza de que a lo mejor esto se vuelva a reanudar. ¿Verdad que sí? Pareciera ser que lo que estoy viendo acá es que hubo una pelea, una discusión de marca mayor. Tú realmente le cortaste, le cerraste la puerta. Esta persona se siente insegura de todas y piensa que ya tú no le quieres. Piensa que ya tú le dejaste completamente y que ya esto se va a acabar. Pero mira, aquí lo que hay que hacer es lo siguiente. Oye bien lo que te digo. Déjame sacar de una buena vez la otra carta que falta y te voy a conversar. Mira, aquí hay una, dos, tres cartas hacia arriba, dos cartas invertidas. Esto me está hablando de que hay muchísimas posibilidades de que esta persona regrese. Va a regresar, como quien dice, con su derrota a cuestas. Va a regresar esta persona. Pero ¿sabes una cosa? Lo que pide el tarot, pero así como urgente, que hay que valorar la relación, mi querido Aries. Aquí es una pelea de perros y gatos entre ustedes. Aquí se han faltado los respetos hasta decir no más. Aquí gritos, peleas, patadas, pataletas, dimes, diretes, cualquier cantidad de cosas hay acá, insultos. Esto no se puede tolerar, mi querido Aries. Y probablemente eso es lo que está pasando en esta situación. Tú tienes en el fondo la esperanza de que esto se vuelva otra vez a reanudar, porque de verdad ustedes son como perros y gatos, peleando por cualquier cosa, discutiendo por lo que fuere. Una persona que discute y lógicamente pareciera ser que a la larga quien sale ganando siempre la discusión eres tú. Y dejas a esa persona como quien dice como un zapato. Ahorita esa persona se siente muy pero muy mal. Mira cómo llora, cómo está deprimida esa persona. Y todo lo que pelea y peleas y siempre está perdiendo. Contigo no hay quien gane. Contigo todas las peleas las pierde esta persona. Y ahora se siente tan pero tan mal. Quiero ver acá una carta de mensajes y confesiones de amor. A ver qué otra cosa te dice esta persona. En el fondo, tú tienes la esperanza de que de verdad esta persona vuelva. Pero escúchame una cosa, Aries. ¿Por qué tantas peleas? No vale la pena. Si no valoramos la relación o no la dignificamos, porque es entre los dos. Aquí no es que es la culpa de uno o la culpa del otro. Aquí la culpa la tienen ustedes dos por ser tan peleones los dos. Uno grita más que el otro. Uno, como digo, vocifera más que el otro. Uno discute más que el otro. No sé cuál de los dos.
pero esta situación así se escapa de las manos. ¿Para qué tú quieres esperanzas? ¿Para qué tienes tu esperanza de que todo vuelva otra vez si siempre vamos a estar en las mismas discusiones? Aquí esto es una incompatibilidad de caracteres que ustedes tienen acá. Y esto no es vida, definitivamente no es vida. Es cierto, si tú me preguntaras, Carmen, si acaba de ir, se molestó, estamos bravos, terminamos, discutimos, lo que fuera, y se fue, te voy a decir, no se está yendo justamente para un hotel 5 estrellas. Está realmente mal donde está. Es cierto, está llorando, padeciendo, no puede entender tantas cosas. Quizás a lo mejor tú le das muchos motivos probablemente para que esa persona de verdad discuta. No lo sé. No sé dónde está el problema acá. Lo cierto es que de verdad esta persona está llorando mucho, está sufriendo bastante. Y sí, es cierto, te lo está diciendo el tarot, no te preocupes, va a volver. Pero también te dice, ¿de qué vale que esta persona vuelva si ustedes no se saben? De verdad, como quien dice, valorar. Necesitas primero que nada valorarse, poner los valores de la relación por encima, respetar la relación. Sí que te lo digo. ¿Va a venir? Sí va a volver. ¿Van a volver a la relación? Sí van a volver. Pero si es para más de lo mismo, pues ni modo. Vamos a ver entonces aquí en mensajitos de amor y confesiones. ¿Qué otra cosa te puede estar diciendo esta persona? Vamos a ver. Aquí dice perdón. Siento haber sido orgulloso e inmaduro. Oye bien. Estaba anclado en mis relaciones pasadas y no pude ver en ti quizás que eras la mujer o la persona más extraordinaria que he conocido. Oye bien, date cuenta pues, es una persona que reconoce, sí reconoce, pero yo siento acá que tú eres bastante fuerte, de un carácter pero bastante duro, Aries, y de verdad tú no estás hecho o hecha para estar soportando nada. Gerente al fin. Eres tú quien gerencia, al fin y al cabo, la relación. Eres tú quien manda en la relación. Y esta persona se ha visto más de una vez como un zapato, honestamente. Pero tú quieres a la persona. Entonces otra vez volvemos, nos contentamos, nos besuqueamos, nos reconciliamos y en una semana las mismas peleas. Eso es vida, mi querido Aries. Hay que poner un poquito de la parte de cada uno. Y sobre todo, aquí el resultado final de todo esto es que es necesario valorar la relación. Mira, dejar la relación arriba y los demás abajo, que los demás digan lo que digan, que pase lo que pase, pero la relación de ustedes, ponle tú que esta persona que está aquí es la relación, que quede arriba siempre, intocable, que nadie la toque. Si no, no vale la pena, honestamente, volver otra vez a una relación. Bueno, ahí te estoy dejando yo entonces con esa lectura, mi querido y adorado Aries. Un poquito de atención a esto, ponle atención y date cuenta. Si le vas a recibir, recíbele, pero ya de una buena vez con diferente metodología. Hazte un propósito firmemente de que estas discusiones o estas peleas no se van a dar más. Y si no, honestamente, sigue tu vida, sigue adelante, no vale la pena. Nos estamos viendo en un próximo video, mi querido y adorado Aries. Nos vemos. Bye bye. No sin antes pedirte si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video, ¿de acuerdo? Nos estamos viendo. Bye bye.